Hola amigos de América Noticias, estamos en una nueva transmisión en vivo para hablar sobre un tema que ha generado y continúa generando mucha controversia. Se trata de la aprobación y la aplicación del nuevo currículo nacional del 2017 y del término ideología de género. Para esto nos acompañan la señorita Angélica Mota del Centro de Investigación Interdisciplinario de Sexualidad, SIDA y Sociedad de la Universidad Peruana Cayetano Heredia y el señor Cristian Rosas, él es vocero del colectivo Con Mis Hijos No Te Metas. Cada uno de ellos va a tener un aproximado de 3 minutos para responder a todas nuestras preguntas y los invitamos a ustedes también a que nos escriban y nos cuenten todas sus dudas. Empecemos por lo más básico. ¿Qué es la ideología de género? Empezamos contigo, Cristian, por favor. Okay, bueno, muchas gracias al programa de América Noticias por la oportunidad de poder hablar de un tema que efectivamente ha generado polémica y es de tanta importancia. Bueno, la ideología de género, cuando se menciona el término ideología de género, primero que todo no se está emitiendo un juicio de valor. No se está diciendo que está bien, tampoco se está diciendo que está mal. Simplemente una ideología es el conjunto de características y de términos que expresan una idea. Y la idea, o el concepto social en este caso, es el género, que es un concepto social. Entonces nosotros calificamos como, o llamamos, no ni siquiera calificamos, describimos, ¿no?, a la larga lista de términos de género, que está en el currículo, en todo el Ministerio de Educación, más de 100 términos, como ideología de género. Porque antes el género era simplemente un concepto social, de rol social que se le asignaba al sexo masculino o femenino y se construía culturalmente. En otras palabras, el género era un término declarativo, nada más. Y quien tenía la potestad de definirlo era la cultura. Pero le llamamos ahora ideología porque a partir del concepto del género ya emanan otros términos, otras variables, para explicar la realidad humana, la justicia, el trabajo, qué sé yo. Y es por eso que del género emanan otros términos como equidad, igualdad, principio, diferencia, enfoque, identidad, relaciones, expresión, prejuicio, estereotipos, patrones, posición, etc. Entonces, a este conjunto de términos que se encuentran en el currículo y en diferentes documentos del Ministerio de Educación, es que nosotros expresamos y decimos, esta ideología de género, que es el conjunto de características que se están presentando a partir de la idea del género, no corresponde al Estado hacer. Corresponde a una socióloga, a una doctora, como presentes en un programa para discutir sobre el género o las interpretaciones que se le pueda dar. Pero nosotros decimos que no es el rol del Estado, porque el Estado no tiene por qué decirle a sus ciudadanos que son libres cómo pensar, cómo sentir, cómo hacer. Entonces, nuestro tema ni siquiera va por un tema de juicio de valor ni de opinión, sino un tema de que no es el rol del Estado asumir esa postura. Muy bien, Angélica. Muy básico. ¿Cuál es tu posición frente a esta pregunta? ¿Existe este término realmente? Hola, buenas tardes con todos, gracias por el espacio. Mira, así, muy rápido y claramente. El género es un enfoque que está respaldado por investigación social. Proviene de una tradición académica de más de 40 años, es una disciplina académica, la que sustenta el enfoque de género, entonces se constituye a partir de la evidencia científica. ¿Y qué es lo que nos dice? ¿No? Que en diferentes culturas, en diferentes momentos de la historia, hombres y mujeres se han constituido de manera diferente. Y muchas veces esta constitución diferencial de hombres y mujeres ha tenido que ver con diferencias de poder, con más oportunidades para los hombres y menos para las mujeres, dicho en sencillo. Entonces, ¿qué es lo que...? Y esto no lo inventamos nosotros, esto se ve en la evidencia científica. Entonces, a partir de esa evidencia, claramente podemos usar la teoría de género para decir, miren, se están construyendo las relaciones entre hombres y mujeres de manera inequitativa, pero esto, como es socialmente construido, lo podemos cambiar. Entonces, sobre la base de esa teoría de género, se propone que la política pública busque la equidad de género. ¿Y para qué nos sirve el concepto de género? Para entender por qué hay esa desigualdad de oportunidades, ¿no? Porque tú cómo cambias una situación problemática si no entiendes de dónde viene. ¿Y cómo entiendes de dónde viene? Pues te apoyas en la ciencia. ¿Qué dice la ciencia sobre la desigualdad entre hombres y mujeres? Y
cómo podemos remontarla. Entonces, el enfoque de género, que ha hecho estudios múltiples sobre este tema, nos da las herramientas para poder enfrentar la desigualdad y poder intentar los cambios sociales de manera sustentada, ¿no es cierto? Entonces, eso es básicamente el género. Le pido a las personas entonces que no se asusten, que no estén creyendo que es una ideología inventada, sabe Dios por quién, sino es un enfoque teórico que proviene de la investigación social y de muchas otras disciplinas. Muy bien, a los usuarios que recién se están conectando con nuestro Facebook Live, recordarles que estamos hablando de la ideología de género, de la implementación del nuevo currículo nacional que se aplica a partir de enero del 2017. Y a raíz de lo que estamos hablando, me gustaría citar lo que dice la página 16 del currículo nacional. Dice, enfoque igualdad de género. Todas las personas, independientemente de su identidad de género, tienen el mismo potencial para aprender y desarrollarse plenamente. La igualdad de género se refiere a la igual valoración de los diferentes comportamientos, aspiraciones y necesidades de mujeres y varones. En una situación de igualdad real, los deberes, derechos y oportunidades de las personas no dependen de su identidad de género y, por lo tanto, todos tienen las mismas condiciones y posibilidades para ejercer sus derechos, así como para ampliar sus capacidades y oportunidades de desarrollo personal, contribuyendo al desarrollo social. Ahora, ¿qué es lo que para ustedes estaría bien o mal, o se debería resaltar, o se debería cambiar de esto que acabo de citar? ¿Empiezo? Sí. Bueno, es importante, como la doctora que me antecedió mencionó, que el género es procede de un estudio social, ¿no? Es vital, porque no procede de un estudio biológico, anatómico, no pertenece a las ciencias naturales. Antes, en los 80, se hablaba de las ciencias sociales, por eso la autora habla de los estudios científicos. Pero ahora ya no se habla de ciencias sociales, sino de estudios sociales, porque el término ciencias sociales se aplicaba cuando se interpretaba que el marxismo era una teoría social inevitable del ser humano. Por eso hablaba de las ciencias sociales y lo científico y el estudio social. Ahora solamente se habla de sociología o estudios sociales. Entonces es importante recalcar y coincidir en este sentido que el género procede de una interpretación social, no de la biología o las ciencias naturales, ni del cuerpo humano. Entonces, como toda teoría social, tiene adherentes y tiene detractores. Así son las ideas. Ahora, respecto a lo que acabas de leer, nosotros creemos que todo ser humano tiene derechos. No solamente humanos, sino también derechos fundamentales. Un derecho fundamental es el derecho al trabajo. Y el derecho al trabajo es para todo ser humano, hombre o mujer. Y a eso se le llama en el derecho internacional, en los convenios y en el derecho nacional como igualdad de oportunidades. Porque quien tiene el derecho al trabajo es el hombre y la mujer. Y cuando hablamos no de el género. diferencias, y cuando hablamos, por ejemplo, de diferencias de oportunidad salarial en caso de hombres y mujeres, en los que en la actualidad se sabe que hay puestos que para los hombres reciben un monto y para las mujeres ese monto está disminuido. Bueno, en realidad no es que haya un monto, un salario para hombres y un salario para mujeres, ¿no? Lo que expresas es que hay quizás mayor frecuencia o recurrencia que hombres lleguen a cargos altos que en consecuencia a cargos mujeres o digamos obtengan un salario, ¿no? Lo que la ley tiene que hacer es dar un trato justo y equitativo al ser humano. O sea, ese problema se resuelve sencillamente apelando a la igualdad de valor y dignidad que existe entre el hombre y la mujer. Pero es la igualdad inherente del ser humano. No es una igualdad de género, porque el género es un concepto social. Y antes del género antecede la humanidad. Y la humanidad es inherente, es inviolable, es incambiable. O sea, por el solo hecho de ser humano, hombre o mujer, creer en Dios o no creer en Dios, creer en el género o no creer en el género, tener atracciones homosexuales o heterosexuales es irrelevante. Porque el derecho no se da en función de tus atracciones, pensamientos o creencias, sino por el sencillo hecho de que eres un ser humano. Por eso nosotros decimos, en Con mis hijos no te metas, que no es necesario reescribir el derecho a la igualdad, que es la igualdad de oportunidades, por igualdad de género. Porque al hacerlo, lo que se introduce es un relato político, un relato social. Y ese relato social, que es válido para algunas personas, no es función del Estado hacerlo. Porque el Estado no le puede decir a los ciudadanos, menos a nuestros hijos, cómo tienen que pensar o creer o sentir. Muy bien, Angélica, ¿tú qué piensas al respecto?
Mira, lo primero, decir que acá Cristian ha dicho que las ciencias sociales han perdido su calidad de ciencia y bueno, puedo certificar que no es así. Tenemos todavía facultades de ciencias sociales en diversas universidades y es obvio que las ciencias sociales no han perdido su capacidad de ser ciencias porque trabajan sobre la base de evidencia empírica. Es decir, los estudios sociales se hacen sobre la base de investigación de campo, ¿no? Entonces, bueno, nada más lo dejo ahí porque creo que ese no es el tema de discusión, pero las ciencias sociales evidentemente tienen una legitimidad para proponer y para generar conocimiento, que es indiscutible, ¿no? En cuanto al tema del currículo, ¿no? Que es para lo que en realidad estamos aquí, para discutir del currículo. Yo no entiendo bien por qué si Cristian nos dice que ellos hablan del género sin ningún tipo de calificación o de juicio de bueno o malo. Si no hay ningún juicio de bueno o malo, entonces ¿por qué están haciendo tremenda campaña para sacar el tema de la equidad de género del currículo, ¿no? Lo que hace importante que el tema de la equidad de género esté dentro del currículum es simplemente que si nosotros somos una sociedad democrática que quiere generar ciudadanos que puedan ejercer su ciudadanía de manera plural, aceptando las diferencias, esas diferencias, ¿no?, se tienen que empezar a ver desde la escuela, ¿no? Necesitamos una sociedad plural, armónica, que pueda vivir las diferencias de manera democrática, sin discriminación, sin diferencias de oportunidades. ¿Y cómo conseguimos esto, no? ¿Cómo conseguimos esto? Pues enseñándoles a los chicos que mujeres y hombres tienen los mismos derechos, que personas con diferente orientación sexual tienen también los mismos derechos, ¿no? Entonces, en el contexto de la escuela, nosotros tenemos que abogar porque se propicie una convivencia saludable entre los chicos. O sea, los índices de bullying homofóbico en las escuelas son altísimos, ¿no? Nosotros en la Universidad Cayetano hemos hecho este estudio. Es ciencia, Cristian, porque está basado en una muestra. Y en este estudio sobre el bullying homofóbico encontramos que el 82% de los alumnos que se identifican como no homosexuales han sufrido bullying. Eso es un dato muy importante. En las escuelas del Perú hay una prevalencia altísima de bullying y de no aceptación de la diferencia. En general, hay bullying a quien es diferente en su manera de presentarse, en términos de que si un chico es más afeminado o no cumple con los roles estrictos del hombre macho, ¿no?, se le va a discriminar, se le va a atormentar. Entonces nosotros tenemos como sociedad que buscar que haya una convivencia pacífica, armónica y aceptando la diferencia. Esa es la base para una ciudadanía democrática que acepta la pluralidad de formas de vida luego cuando ya seamos todos adultos, ¿no es cierto? Te hago una consulta. Ana Paola Bendezú, de las redes sociales, pregunta ¿cómo surgió el término ideología de género? ¿Existe ese término? Ya, te cuento cómo fue. En el año de 1995 fue la Conferencia de la Mujer en Beijing, ¿ya? Esta fue una conferencia muy importante porque por primera vez en Naciones Unidas se le da importancia a este importante tema de las desigualdades entre hombres y mujeres y se logra colocar y reconocer que la equidad de género entre hombres y mujeres es una apuesta de Naciones Unidas y que se va a fomentar que esto sea parte de las políticas públicas, ¿ya? Entonces, un término que ya venía, que es el género, que ya venía trabajándose desde hace tiempo, ¿no?, como evidencia científica desde la ciencia, se retoma para, a partir de ahí, luchar por la igualdad entre hombres y mujeres en el mundo. Entonces, ¿qué pasa? Al año siguiente,
o por ahí nomás, la Iglesia Católica acuña esta terminología de ideología de género para luchar en contra de esto, ¿no? Para desprestigiar este enfoque, porque, como sabemos, hace poco los obispos de la Iglesia Católica han salido en conferencia de prensa a decir que se oponen, ¿no es cierto?, al enfoque de género y lo llaman de ideología, ¿no? También he visto un cuadernillo, ¿no?, que se está repartiendo desde las parroquias y se está repartiendo, me han dicho que también en los colegios, que se llama La ideología de género, sus peligros y alcances, ¿no? Entonces, es un elemento, es un recurso de campaña en contra de lo que se ha alcanzado en términos de equidad de género. Y desafortunadamente sabemos que el peso de la opinión, ¿no?, de la Iglesia Católica es importante en el Perú, pero nosotros somos un Estado laico, ¿no? Entonces, un Estado laico no debe dejar que su política pública se rija por los mandatos religiosos. Y este tema de ideología de género es una campaña desde la religión, desde iglesias, que empezó por la Iglesia Católica, pero ahora ha sido retomado también por los evangélicos, ¿no?, que son quienes están promoviendo Con mis hijos no te metas, y entonces ahora se está popularizando este tema, ¿no? Pero sumamente importante recordar que somos un Estado laico. Entonces, se tienen que tomar las decisiones de política pública en función de lo que nos dice la evidencia científica. Vamos a leer algunos comentarios. William Arturo dice: yo no entiendo qué le impide a una mujer, digamos, como que progresar, ahora hay mujeres generales. Luego Kevin Paul Carreño dice: ¿a qué oportunidades se refieren? Dice que la educación viene desde casa. Una pregunta más. ¿De qué forma consideran ustedes, o si es que no lo consideran, que el currículo nacional está atentando contra la formación de los niños peruanos? Ya, mira, antes de responder eso, me gustaría hacer una precisión del comentario que me antecede, ¿no? Cuando se habla de ciencia o se explica que ya no es común que a las facultades de estudios sociales se les llame ciencias sociales como se le llamaba antes, al igual que ahora ya no se le llama ciencias políticas, ahora en el mundo académico se le llama escuelas de gobierno, es porque tanto las políticas como los estudios sociales no son fijos ni estables, cambian, son teorías. El ser humano no es una máquina, no es una ciencia exacta como lo es la matemática, o lo es la física, o lo es el estudio de las ciencias naturales. Entonces, eso, para precisar a qué me refiero con que ya no se le llama, ¿no? Porque eso no es una opinión, es parte de la realidad, es el cambio de los nombres de las facultades en todo el mundo. Segundo, cuando hablo sobre que no emito un juicio del valor al describir el conjunto de características que emanan de género, me refiero a la simple descripción de la ideología de género. O sea, la descripción de la ideología de género, cualquiera agarra un diccionario y pone que esa ideología es conjunto de características que representan una idea. ¿Qué idea? El género. O sea, la ideología de género no tiene ninguna carga, como término, no tiene ninguna carga religiosa. Simplemente es la descripción. Es como que si alguien dijera la ideología comunista, la ideología socialista, o el pensamiento cristiano, o la doctrina cristiana. Nadie puede negar porque es simplemente una descripción. No se está haciendo ningún juicio de valor. Ahora, ¿de qué forma me gustaría comentar también lo de Beijing, ¿no? El tema de la mujer? Los derechos que mencionan es porque en el 94 Clinton, como presidente de los Estados Unidos, tuvo a Hillary como primera dama, que fue impulsora, y eso se llama Hillary Doctrine, ¿no? Cualquier ciudadano puede buscar en el internet, y Hillary Doctrine es precisamente este pensamiento. Pero me gustaría recordar que el tema de la igualdad, que es lo que me parece que se asume que está en riesgo, o lo que me parece que se asume que se está oponiendo, no es así. Porque la igualdad es al ser humano, hombre y mujer. El género, una vez más, es un concepto social, es una idea, válida para algunos, inválida para otros. Ahí sí se emite un juicio de valor sobre el desarrollo de una idea. Lo que no tiene un juicio de valor es la descripción. O sea, yo puedo decir, la doctrina cristiana dice eso. Yo no estoy emitiendo un juicio de valor.
Después que yo describa qué dice la doctrina cristiana, uno puede agarrar y decir lo rechazo o lo acepto. Y no por eso yo le voy a calificar a una persona como cristofóbica. Ahora, es importante recordar que la Declaración de los Derechos del Niño, ya que se habla de en qué se amparan o en qué afecta, claramente dice en el principio 7. Esto fue hecho en el 59, mucho antes del tema de Beijing del 95. Y dice claramente, el interés superior del niño debe ser el principio rector de quienes tienen la responsabilidad de su educación y orientación. Y dicha responsabilidad incumbe en primer término a los padres de familia. No es la incumbencia del Estado ni del gobierno, porque los hijos no son propiedad del Estado. El rol formativo es de los padres. Los padres son quienes tienen el rol formativo de decirle a sus hijos cómo deben de creer, pensar, sentir, hasta que sean adultos y ellos deciden por sí mismos. No es hasta que tengan criterio y ellos puedan... Por digamos, supuesto, pero el rol formativo es de los padres, no es del Estado. O sea, el Estado lo que hace es complementa la educación, pero el deber de educar y de formar a los hijos es de los padres de familia. Y eso está respaldado por el derecho internacional y nacional. Entonces, cuando nosotros decimos es que no es necesario reemplazar aquellos derechos absolutos como la igualdad de oportunidades y llamarle igualdad de género. Porque a volverle a decir el mismo significado con un término social, ya se está predicando un concepto social. Y nosotros decimos que no es el rol del Estado. Entonces, ¿cómo debería decir para que, digamos, Muy con bien, esas muy bien. discrepancias... Lo que debería decir terminen? es tal cual como dice el derecho internacional, igualdad de oportunidades, hombre y mujer. Porque el derecho lo tiene el hombre y la mujer, el derecho no lo tiene el género, es un concepto social. Es como decir, no existe derechos cristianos. No existe, existe libertad religiosa para aceptar, rechazar o ignorar. O sea, la creencia requiere, las ideas, los conceptos sociales requieren libertades. Los sentimientos, o como las atracciones, que es la orientación sexual, también requieren libertades. No se puede proteger a sentimientos, a ideas, a creencias. Esos conceptos requieren libertad. Lo que se protege es al ser humano. Entonces, ¿cómo evitar el bullying, por ejemplo? Enseñando que todo ser humano es el mismo, tiene el mismo valor y la misma dignidad. Indistintamente la creencia y no por tener una creencia. Igualmente, indistintamente sus atracciones sexuales y no por tener una atracción sexual particular. El valor es inherente. No es producto o consecuencia de una atracción, o de una idea, Mira, o de una creencia. Justo ahora que lo mencionas, el ex ministro de Educación, Jaime Saavedra, que es a cargo de su gestión, que estuvo la elaboración de ese currículo nacional, en una entrevista que dio en noviembre del año pasado al diario El Comercio, dijo: lo que queremos es que nuestros chicos aprendan e interioricen la igualdad de género. No es que chicos y chicas sean iguales, sino que deben tener los mismos derechos y oportunidades. Todo está bien en la frase, lo único que Salvo está mal igualdad de género. debería ser igualdad de oportunidades. Es la única diferencia. O sea, nuestro problema no es semántico. O sea, no estamos en contra de que haya igualdad hombre y mujer. Eso es ridículo. Lo que estamos en contra es que a esa igualdad de oportunidades, que así está escrito en el derecho internacional, se le renombre, se le cambie el nombre y se le llame igualdad de género. ¿Por qué? Porque cuando se cambia que el derecho, su procedencia, no es el ser humano, sino es el género, es un concepto social. Entonces, el concepto social, al ser relativo, voluble y amoral, no digo inmoral, sino que carece de moral, entonces se desarrolla en la ideología como no solamente el género, sino la identidad, la expresión de género. Y la identidad de género, hay más de 110 identidades de género. Y uno es libre de tener el pensamiento que quiera, pero esos pensamientos no te generan derechos. Los sentimientos tampoco te generan derechos. Las creencias menos. Estos conceptos requieren libertad. Entonces, para nosotros, con mis hijos, no te metas, es decirle al Estado y principalmente al gobierno: si ustedes creen en esto, bien por ustedes, bacán. Pero esto no es el rol de ustedes enseñar o imponerlo a nuestros hijos de carácter obligatorio en nombre de la no discriminación. Ahora, Tania Vázquez pregunta: ¿el enfoque de género es de tendencia mundial? ¿Qué alcances ha tenido en otros países? Por supuesto que es mundial. O sea, para mí... A ver, Me primero toca, vamos con- creo, ¿no? Sí. Ya, querías nada más aclarar un par de puntos de lo que dijo Cristian para luego entrar a la pregunta. En cuanto a este tema de la ciencia, ¿no? Tanto las ciencias sociales como las ciencias naturales son creaciones humanas. Y tanto las ciencias sociales como las ciencias naturales, ambas van cambiando sus paradigmas a lo largo de la historia. Entonces, esto evidentemente
es obvio, ¿no? En las ciencias naturales antes se pensaban varias cosas que ahora no se piensan más, ¿no? Hay teorías que han ido cambiando, y en las ciencias sociales también. Pero nos tenemos que basar en lo que es más vigente en la ciencia actualmente, ¿no? Eso es lo que requiere un Estado laico, basarse en ciencia, para comenzar. Luego, y en el tema de género, nos decía Cristian que nada más se trata de opiniones, porque según él, si viene de las ciencias sociales, no tiene mayor validez, ¿no? Es un tema de opiniones, pero yo quería aclarar primero esto, ¿no? Que las ciencias sociales naturales tienen la misma validez, ambas van cambiando a lo largo de la historia, pero tienen metodologías que las hacen válidas. Y luego decir que los estudios de género se han hecho desde lo social y también desde la biología. Te invito, Cristian, a leer, por ejemplo, a Anne Fausto Sterling, que es una bióloga que hace estudios de género desde la biología. Tiene un libro que se llama Cuerpos Sexuados, que está en PDF, que lo puedes encontrar en el internet. Y bueno, ahora, entrando a la pregunta, hubo una pregunta anterior que señalaba si las mujeres están ahorita adquiriendo tantos derechos. Hace poco han habido 2 generalas nombradas. ¿Por qué ahora se le pone tanta fuerza a lo del género? Bueno, hay que recordar todavía, ¿no?, que estamos muy lejos de la igualdad de género, ¿no? Por ejemplo, 7 de cada 10 casos de violaciones sexuales registradas en los centros de emergencia mujer son a niñas y adolescentes, ¿no? Las mujeres hacen el 75% de las labores domésticas. 7 de cada 10 escolares, que son de los grupos LGTBI, son acosados por su orientación sexual. El Perú es el segundo país con más alta tasa de feminicidios en América Latina. Los hombres ganan cerca de 1/3 más que las mujeres. Y ojo, Cristian, no es solamente que lleguen a puestos más altos, sino que muchas veces por el mismo trabajo las mujeres ganan menos. Y ahora en los camerinos me comentaba una chica que eso a veces pasaba incluso en canales de televisión. En zonas rurales, el 22% de adolescentes de 15 a 19 años ya son madres, ¿no? Y ¿sabes qué, Cristian? Las chicas que son madres, las adolescentes que son madres, el 83% de estas adolescentes madres deserta de la escuela. Y eso tiene que ver con el hecho de que son mujeres. Entonces sí tenemos que ponerle un foco a qué cosa está pasando con la mujer por ser mujer, ¿no? Diferente al hombre. Sí hay problemas específicos que tienen que ver con la posición de las mujeres en la sociedad. Y esos son datos empíricos. Son datos empíricos que además, si nosotros vemos a lo largo de la historia, o sea, habían épocas en que las mujeres no podíamos ir a la universidad. Eso ha cambiado, pero ha sido un proceso de transformación social. Y es por eso que es importante que estos procesos de transformación social los tengamos en cuenta para lo que nos falta todavía para lograr la igualdad, ¿no? Eso es bien importante, Cristian. Y otra cosa que quería puntualizar en este tema es lo de la homosexualidad, de la diversidad sexual, porque ha sido un punto bien importante en esta campaña de No te metas con mis hijos, señalar que se quiere homosexualizar a los niños, que se les quiere imponer como forma de vida la homosexualidad. Y eso no es cierto. Hay que decirlo claramente. Eso no es cierto. Se busca un trato igualitario, se busca que haya igualdad, se busca que no haya bullying. Eso es lo que se busca y se menciona explícitamente en el currículum la orientación sexual porque efectivamente la evidencia nos dice que es una causa de maltrato en las escuelas. Entonces, cuando sabemos identificar que hay causas por las cuales se está maltratando a la gente, se tienen que hacer políticas públicas que protejan a esas personas que están en peligro, que son vulnerables a maltratos y a tratos discriminatorios.
Entonces es por eso que se explicita que hay una cuestión de género que atender y que hay una cuestión vinculada con la orientación sexual que también se tiene que atender. Por eso es importante que esas categorías estén colocadas en el currículo, porque son poblaciones vulnerables que todavía no tienen el mismo tratamiento, todavía no alcanzan los mismos derechos. Muy bien, ya tenemos que ir finalizando, pero era justamente una pregunta que quería hacer. ¿Están a favor o en contra de que la educación sexual forme parte del currículo nacional? Es evidente que sí está a favor de que forme parte del currículo. Para ti, ¿solo sí o no? ¿Estás a favor de que forme parte? La educación sexual es necesario. Lo que estamos en contra es que hay una guía de educación sexual integral. Una cosa es la educación sexual y otra cosa es una guía. Ahora, si me permites, para dar mis últimas palabras. Medio minuto. Ya, medio minuto. Bueno, las ciencias sociales sí lo hizo el hombre, pero las ciencias naturales el hombre estudia la naturaleza. Por ejemplo, el sexo es inmutable. A un muerto, un hombre pasa 5.000 años, un arqueólogo saca un cabello, su ADN, su sexo es hombre. El sexo no se cambia. Aún ni la muerte lo cambia. Un cabello de una momia te va a decir el sexo de un ser humano. Y eso es lo que estudia la biología. La biología pertenece a las ciencias naturales. El término género no procede de la biología. Es tan importante recordar eso, ¿no? El género procede y nace del concepto social. Ahora, ¿qué es lo otro que se mencionó sobre el feminicidio, ¿no? O sea, hay que tener cuidado con las estadísticas. Mira, acá yo tengo las estadísticas del Ministerio Público, que dice que la mitad de mujeres muertas son de feminicidio versus que el 10% de hombres muertos es... Pero el número real total son diferentes. En la práctica la muerte es 101 mujeres versus 98. O sea, lo que existe en el Perú es violencia doméstica, tanto de hombres como para mujeres, como de mujeres para hombres. La frecuencia es en números reales la misma. Esto es matemática. Ahora, lo digo ¿por qué? Porque yo también estudié esas estadísticas. Yo estudié en Estados Unidos y parte de mi beca era ser profesor de estadísticas. Y preocupado con estos debates, yo fui al Ministerio Público, saqué la data dura y no existe eso. O sea, existe violencia doméstica en el Perú. O sea, para ti las estadísticas que hablan del número de feminicidios no es real. No, las estadísticas que hablan de feminicidios son distorsionadas, porque el número real es así. Murieron 101 mujeres, no es una opinión, es número real. Mujeres muertas por sus parejas, hombres, novios, lo que tú quieras llamarle. Y hombres que murieron por sus parejas, mujeres, fueron 98. De 101 a 98 es lo mismo casi. Entonces lo que existe es un caso en el Perú de violencia doméstica fuerte. Lo que pasa es que ellos ponen el 50% de muertes, pero de un total de 250, pues. Y el otro es el 10% de un total de 982. O sea, las estadísticas pueden distorsionar la percepción. Por eso es importante que la población lea la data y la información concreta, no interpretativa. El derecho es del ser humano. Y eso es lo que nosotros exigimos, que el derecho siga siendo derechos humanos y no se conviertan en derechos sociales o emocionales. Listo. Eso es todo. De repente, sí, por favor, para cerrar. El feminicidio es una realidad en el Perú. El feminicidio y la violencia contra las mujeres es endémico en el Perú y esto puedo señalar las estadísticas, pero creo que más allá de las estadísticas que están, creo que es algo que todos nosotros lo vemos también. Entonces, creo que negar la violencia contra las mujeres me parece que es algo que no va a prosperar porque es algo que todos podemos observar. Nada más decir para cerrar que la educación sexual integral en el Perú es una necesidad urgente. Y también decir que los estudios multipaís más importantes y más extensos, que han tomado muestras enormes de países, por ejemplo, Kirby con 83 estudios en diferentes países, nos dice que la educación sexual integral, el paradigma integral, que es el que está aplicando el Ministerio de Educación, es el más eficiente para retrasar las relaciones sexuales, para la equidad entre hombres y mujeres y para el bienestar general de los jóvenes en el Perú. Entonces, no tengamos miedo de que se implemente la educación sexual integral. Es el paradigma que está probadamente, se ha visto que es el más eficiente y este currículo nos va a garantizar una escuela democrática con el respeto a todas las personas, hombres, mujeres, homosexuales, heterosexuales, bisexuales y trans. Muchas gracias.
Muchísimas gracias a Angélica Mota y a Cristian Rojas por acompañarnos y a todos ustedes también por mantenerse conectados. Hasta la próxima.